Les saludamos una vez más aquí en De Cero a Aleph, en este programa dedicado a las matemáticas. Hola, Amelia. Buenas tardes. Bueno, ya saben, y los que no, o las que no lo sepan, Amelia Muñoz García es profesora y nos acerca a figuras de las matemáticas con origen judío en este programa, que en esta ocasión va a discurrir en la Unión Soviética, o al menos donde nació Naum Natanovich Meiman, que es el matemático del que nos habla hoy Amelia. Pues sí, en efecto, este hombre en 1912 y 2001 y va a ser un matemático judío soviético que destaca por sus contribuciones en análisis complejo, en ecuaciones derivadas aplicada a física, a la física, física matemática. Entonces, él llega a recibir el premio Stalin en 1953, pero pierde el favor del régimen al involucrarse en actividades políticas críticas con la situación en su país y eventualmente va a conseguir emigrar a Israel, pero le cuesta mucho trabajo y quien no lo consigue es su difunta esposa, que fallece de cáncer sin que la dejaran ir a Estados Unidos a buscar tratamiento. En su momento, eventualmente la dejan ir, pero ya va a ser lamentablemente muy tarde. Para hablar un poco de su infancia, pues Naum nace en el seno de una familia de comerciantes de madera, por lo visto le iba al padre lo suficientemente bien que eventualmente fuera un problema, ya verán por qué, y él nace en Bazar, en Ucrania. Entonces este es un pueblo chico en la parte norte central del país y tiene una historia reciente bastante triste que incluye pues era una masacre de soldados del ejército popular ucraniano que se negaron a pasarse al ejército soviético tras perder una batalla contra ellos a finales del 21. Posteriormente, unas 2 décadas después, se hizo un intento de construir un memorial a los caídos que se salda con un montón de arrestos por parte de las fuerzas ocupantes nazis y encima en un momento determinado se ve afectado en cierta medida por el Chernóbil. Entonces, la historia del pueblo de este hombre tiene su tela. Y supongo que el hecho de ver tanta tragedia de cerca realmente también va a influir en la carrera de Meiman y en las decisiones políticas que toma. Él al principio sí va a estar presente como el que dice cuando esto sucede, pero para el resto no. En 1928 vemos que va a estar ya en Moscú tratando de enrolarse en la Facultad de Física y Matemáticas. Como venía de una familia de burgueses, intenta congraciarse con la Junta de Admisión, que tenía orden de echar para atrás solicitudes de hijos de dueños de negocios, como era el padre de Meiman, entre otras muchas categorías. Pues él lo que hace es presentar una carta de recomendación de un político ucraniano que era bastante influyente. A este político lo conoce porque su hermano estaba colaborando con él, su hermano mayor. Pero el tiro le va a salir por la culata porque por lo visto en vez de dejar la carta al propio presidente del tribunal se lo deja a su secretario y este en vez de dársela al jefe lo que hace es colgarle en un tablón de anuncios como prueba. En efecto, quien tiene padrino se bautiza, ¿no? Entonces, eso por lo visto va en contra de los ideales comunistas que va a influir, como iba diciendo, en el hecho de que a este hombre al principio le echen para atrás la entrada en la universidad. A ver, el secretario tenía razón, ¿no? Estaba intentando, entre comillas, colarse a través de un conocido político, pero la cuestión es que no lo están juzgando por su capacidad como matemático o por el trabajo que va a poder hacer, sino por el trabajo de sus padres, lo cual es totalmente ilógico. Al final no lo dejan ni hacer la prueba de ingreso y lo que hace es acabar en el Instituto de Economía Nacional. Consigue ser transferido a la Facultad de Física y Matemáticas al curso siguiente, pero solo para que lo expulsen poco después por no ser lo suficientemente patriota y fiel al régimen. Al final esto terminaría siendo positivo para él, ya que decide trasladarse a la Universidad de Kazán, donde Kazán es la República de Tartaristán, una de las múltiples regiones soviéticas que cae en la parte europea del país. Entonces pasa toda su carrera toda su carrera estudiantil allí, que va a ser un solo curso como estudiante externo, y se gradúa en 32 con 20 años. A continuación se pone a trabajar para el Instituto Aeronáutico de Kazán y mientras continúa con sus estudios de cara al doctorado.
Por lo visto tuvo problemas para entrar también en la escuela de posgrado, pero eventualmente presenta una tesis sobre el problema de Routh-Hurwitz para polinomios y funciones enteras. Entonces, esto hace referencia a condiciones suficientes y necesarias para que todos los ceros de un polinomio, es decir, todas las soluciones de un polinomio, caigan en la parte izquierda del plano complejo. De hecho, hay un texto de más de 300 folios en ruso de Meyman y Chevotarov de 1949 al respecto, es básicamente un libro. Nikolai Chevotarov va a ser su tutor de tesis e influye considerablemente en la carrera de Meyman porque las investigaciones posteriores que va a llevar a cabo aún van a estar estrechamente relacionadas con el tema original de su tesis. Para 1937 va a presentar esta tesis y que una serie de importantes resultados sobre el problema ya mencionado, y además esto le va a valer para obtener el doctorado en física y matemáticas un año después de que lo nombraran profesor en Kharkov. O sea, para cuando ya presenta la tesis, él ha dejado Kazán y se ha ido a Kharkov, donde quiere ejercer en el Instituto de Matemáticas de la universidad local. Esto va a ser para él un golpe de suerte, ya que allí conoce al físico judío Lev Landau, con quien establece una duradera amistad y con quien colabora en múltiples ocasiones. Tras presentar la tesis, obtiene el primer premio por su trabajo en la competición de toda la Unión Soviética que organiza el Comité Central de la Liga de la Juventud Leninista Comunista. Y este mismo año, en 1938, lo nombran profesor de matemáticas de la Universidad de Moscú. Es más, estuvo un par de años, entre el 39 y el 41, trabajando para el Instituto Shklov. Y durante la evacuación de la capital soviética se ve arrastrado con ello para ser catedrático de matemáticas de una escuela militar. Tras acabar la guerra, vuelve a Moscú y vemos que en 1945 no solamente va a estar trabajando para el Instituto de Física Química de la Academia de Ciencias, sino que también va a ocupar un puesto en el Instituto de Problemas de la Física, como director del Laboratorio de Matemáticas que monta su conocido, o más bien su amigo Landau. Se dedican a llevar a cabo cálculos en relación con la creación de la bomba atómica y el trabajo se considera alto secreto, lo cual acabará teniendo serias repercusiones para la vida de Meyman y la de su mujer. Sin embargo, esto no impide que saquen un artículo conjunto con Landau y con Isaac Markovich en 1958. Esto va a ser un informe sobre el estado de la investigación en el área que estos científicos estaban estudiando. No es muy largo y lo va a presentar en un congreso a nivel nacional soviético. Sí que es verdad que por el trabajo que estaban haciendo le van a conceder el premio Stalin de segundo grado en 1952. El trabajo en general, no particularmente el artículo. Que por cierto se titula Métodos numéricos de integración de ecuaciones en derivadas parciales por el método de la parrilla. Entonces, cuando hablamos de este método en ecuaciones en derivadas parciales, lo que hacemos es referirnos al método de diferencia finita o método de diferencia a secas. Son sinónimos. Es uno de los métodos más utilizados dentro de aproximación NDP, es decir, en ecuaciones derivadas parciales, a la hora de abordar problemas relacionados con este tipo de ecuaciones, entre otros motivos porque es fácilmente implementable en ordenador. No que los autores tuvieran acceso ilimitado a ordenadores potentes, dado que son los años 50 y, en fin, eso no hay, ¿no? Pero a día de hoy sí. ¿Qué es una diferencia finita? Pues una expresión de la forma f de x más b menos f de x menos a, donde la variable va a ser x y a y b son valores fijos, ¿no? Entonces, si esta expresión la divide entre b menos a, entre la resta de los valores físicos, te sale una expresión muy similar a la definición de derivada. La diferencia es, al derivar, tú haces que h tienda a cero, es decir, tú lo que estás haciendo es que la distancia entre estos dos puntos sea lo más pequeña posible, es decir, lo que se añade no quita a la x son infinitesimales, y en diferencia finita son cantidades distintas a priori y fijas. Entonces, al final lo que busca es lo que se llama un método de diferencia finita que se emplea para calcular de manera numérica las soluciones de ecuaciones
diferenciales utilizando estas expresiones. Así que bueno, a Naum, perdón, le va bastante bien en el Instituto de Problemas de la Física con este trabajo, hasta que en 1955 se hace una reestructuración del mismo y a Maimon lo mandan a trabajar al Laboratorio de Ingeniería del Calor de la Academia de las Ciencias, que posteriormente se transforma en el Laboratorio de Física Teórica y Experimental. Él va a trabajar allí durante 13 años prácticamente, hasta que le despiden en 1968 por firmar la conocida como Carta 99. Durante el periodo que trabaja allí va a llevar a cabo numerosos avances que publica como único autor o en colaboración con otros colegas físicos, ya que él hasta cierto punto era un caso particular de físico entre matemáticos. Había colaboración, pero había muchos más físicos allí. Y bueno, no le hace justicia a día de hoy lo que se sabe de Maimon, precisamente por eso, porque los avances que él hacía al hacerlos con otros físicos en un momento determinado empiezan a quedarse un poco obsoletos, y cosa que en matemáticas no pasa. Lo que se hace en matemáticas está ya escrito en piedra, ¿no? Puede ser que no se use, sí, pero está ahí siempre. En física a veces en un momento determinado se puede cambiar de paradigma y claro, se queda un poco atrás, podría decirse. No les digo qué hace él en física porque no sería capaz de hacerle justicia, pero sí que les puedo comentar que de esta época va a ser una traducción que hace, la primera traducción de los trabajos de álgebra de Evaristo Galois, que es uno de los matemáticos más importantes de todos los tiempos, particularmente en álgebra, que va a ser su campo. Y es que no deja de ser llamativo que Maimon es un matemático teórico que va a estar trabajando para resolver problemas. No deja de ser, hasta cierto punto, un poco llamativo. Cuando llega en 1968, volviendo un poco a su vida, decíamos que va a firmar la Carta de los 99. Como me imagino que recordarán, en 1968, en particular el 14 de febrero, fíjense, el matemático y disidente Alexander Yesenin Volpin va a ser ingresado en un psiquiátrico por orden del psiquiatra jefe de la ciudad de Moscú. Este hombre venía siendo monitorizado por la KGB por sus actividades disidentes, como por ejemplo pedir un juicio público para gente que sencillamente había decidido publicar libros en el extranjero. No era la primera vez que lo metían en un psiquiátrico, pero en esta ocasión los matemáticos amigos de Volpin se organizan y escriben una carta de protesta abierta a las autoridades, quejándose primero de la forma en que se lleva a cabo el internamiento, que por lo visto no sigue el procedimiento, pero en el fondo lo que están haciendo es quejarse de esta injusticia política. Entre los primeros en firmar, pues nos vamos a encontrar al matemático judío Israel Gelfand, y entre los que organizan esto va a estar el matemático judío Eugenio Landis. O sea que no es ajeno a la comunidad de matemáticos judíos que estaban siendo discriminados, pero aún así están ahí, de Moscú. Entonces las repercusiones no se van a hacer esperar. A Naum, como a muchos otros, los despiden, se cierra un laboratorio de matemáticas, se destituye a personal de las cúpulas jerárquicas de muchos otros laboratorios e institutos de matemáticas. Es decir, van a destruir un tejido de personas que ya de por sí era delicado y agujereado pues, por las políticas soviéticas, tanto antisemitas como de favoritismo a afines. El problema para Maimon es que no solamente va a perder su empleo, ya volveremos a esta idea posteriormente, baste con decir que se implica cada vez más en movimientos por los derechos humanos, y esto lo vemos, por ejemplo, en que se va a hacer miembro del Comité Sájarov por la protección de los derechos humanos, llegando a dirigirlo durante el tiempo en que su fundador va a estar en el exilio. En 1976, por ejemplo, va a ser presidente de un seminario sobre la perspectiva de la cultura judía en la URSS, y al año siguiente se hace miembro del Grupo Helsinki de Moscú, que va a ser otra organización de derechos humanos, la más antigua en Rusia, y que curiosamente va a verse desmantelada en 2023, hasta donde yo sé, por tecnicismo burocrático. Nada de que decidieran ellos desbandarse. Bueno, previamente, en 1971, él se había jubilado y iba a entregar la documentación necesaria para poder emigrar a Israel. Esta emigración se la deniegan en 1970 por aquello de haber estado trabajando para la creación de la bomba de hidrógeno, lo cual es ridículo porque había dejado de trabajar para ello pues, unos 20 años antes, pero bueno, ellos lo utilizan de excusa para impedirle salir a él y a su mujer. En 1979
hizo público el documento 112 del grupo Helsinki, titulado Discriminación contra los judíos en el ingreso a la universidad, y iba a escribir sobre los tiroteos de Babi Yar, bueno, este es un lugar en Ucrania, una zona del noroeste de Kiev, donde tuvieron lugar ejecuciones masivas de civiles por parte de los nazis. Entonces Meyman pone de manifiesto que la mayoría de las víctimas van a ser judías e intenta sin éxito que se levante un monumento in memoriam. Algunas de las otras actividades que lleva a cabo va a ser, por ejemplo, es uno de los organizadores de los seminarios para los refusenicks, seminarios de investigación. Al fin y al cabo, él era un refusenik. Pero bueno, nada de ello, como se pueden imaginar, ayuda a su causa ni a la de su esposa, que solicita repetidamente emigrar a Estados Unidos para recibir tratamiento para un cáncer que le diagnostican cuando tiene la mujer solamente 53 años. Un cáncer de mama que padecía y que podían habérselo arreglado por lo visto, en principio, ¿no?, en Estados Unidos, pero que los médicos soviéticos no pueden hacer nada por ella. Su marido intenta un poco de todo. Por ejemplo, cuando Edward Kennedy va a hablar con Gorbachev, el senador americano se va con varios refuseniks, entre otros Meyman, que le pone al tanto del estado de la situación de su mujer, y se inicia una campaña desde fuera para ver si pueden sacar a su mujer. Luego él también da una rueda de prensa intentando iniciar la campaña dentro de la Unión Soviética, pero no lo consigue a tiempo, porque eventualmente va a poder salir, pero va a ser demasiado tarde para que pudieran ayudarla. Y va a morir en Washington en 1987. A su marido encima no lo dejan ir al funeral. Sí que es verdad que al año siguiente, en 1988, ya se puede ir a Israel porque el régimen se descompone y lo dejan salir. Allí en Israel lo hacen profesor honorífico de la Universidad de Tel Aviv y se va a quedar allí viviendo hasta su muerte en 2001. Que yo sepa, le sobrevive una hija que está ahora mismo en Estados Unidos, en Colorado. Uh-huh. Bueno, pues interesante historia esta, la de Naum Natanovich Neyman, aquí en este de Cero a Aleph, esta historia sobre otro matemático de origen judío aquí en Radio Sefarad. Gracias como siempre, Amelia, por seguir acercando la matemática, también en este caso esas aproximaciones a la física con este autor que hoy ha protagonizado este de Cero a Aleph. Gracias a ustedes.